Hay casos que rompen la ley. Y luego hay casos que rompen el alma. Una noche tarde, una madre llevó de urgencia a su hija discapacitada, nacida con parálisis cerebral al hospital, después de días de enfermedad inexplicable, escalofríos y una fiebre creciente que no podía controlar. Esperaba un diagnóstico sencillo, quizá una infección, quizá deshidratación. Nunca esperaba que el médico la llamara. Aparte bajara la voz y dijera la frase que derrumbó su mundo. Su hija está embarazada. Su mente se congeló. Imposible. Inimaginable. Su niña ni siquiera podía caminar por sí sola, no podía defenderse, apenas podía comunicarse. De regreso a casa, sus manos temblaban sobre el volante. Nada tenía sentido. Nadie tenía acceso. No había visitas, no había salidas sin supervisión. Ya dentro de la casa, aún temblando, oyó el sonido del ordenador de su esposo, un ping de notificación, un sonido que normalmente ignoraba. Pero esa noche se sintió como una pista. Abrió el dispositivo. Lo que vio destrozó el último pedazo de fe que le quedaba en la humanidad. Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos para recibir actualizaciones diarias de crímenes reales. No olviden suscribirse. Denise Marie Holloway llegó a este mundo en 1974, en un pequeño apartamento en East Cleveland, Ohio. Era la segunda de 4 hijos nacidos de unos padres que se dejaban la piel trabajando solo para mantener las luces encendidas y comida en la mesa. Su padre pasaba los días haciendo labores de mantenimiento en una planta de Ford, regresando cada noche oliendo a grasa y agotamiento. Su madre limpiaba casas para familias adineradas en los suburbios, familias cuyos hijos tenían dormitorios más grandes que todo el apartamento de Denise. Desde muy pequeña, Denise entendió una verdad fundamental sobre la vida. Si querías algo, tenías que luchar por ello. Y nada que valiera la pena llegaba fácilmente. Para cuando cumplió 16 años, Denise ya trabajaba a medio tiempo en una tienda de abarrotes local, embolsando compras y acomodando estantes para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Observaba cómo sus padres lo sacrificaban todo y se prometió a sí misma que su vida sería diferente. A los 18 años se convirtió en la primera persona de su familia inmediata en graduarse de la escuela secundaria, un hito que llenó los ojos de su madre de lágrimas de orgullo. Denise se inscribió en un community college con el sueño de convertirse en asistente médica, persiguiendo la estabilidad y los beneficios que siempre se le habían escapado a su familia. Quería una vida en la que no tuviera que contar monedas al final de cada mes, en la que pudiera respirar sin el peso constante de las preocupaciones económicas oprimiéndole el pecho. A los 22 años, Denise se casó con su novio del instituto, Devon Bradley. Él era encantador y ambicioso siempre, hablando de abrir algún día su propio taller mecánico. Durante 2 años construyeron lo que Denise creía que era una buena vida juntos. Cuando descubrió que estaba embarazada en 1998, Devon pintó él mismo la habitación del bebé, escogió nombres y le contó a todos en su trabajo que iba a ser padre. Pero cuando la pequeña Grace llegó en febrero de 1999, todo cambió. Los médicos le dieron una noticia que reconfiguraría por completo la existencia de Denise. Su hija tenía parálisis cerebral. Grace nunca caminaría con normalidad, quizá nunca hablaría con claridad, y requeriría cuidados de por vida. La emoción de Devon se fue apagando poco a poco, hasta convertirse en distancia, luego en ausencia, y finalmente en abandono. Para cuando Grace cumplió 2 años, él dejó una nota sobre la mesa de la cocina, y salió de sus vidas para siempre, diciendo que él no se había apuntado a esto. A partir de 2001, Denise crió a Grace completamente sola. Trabajaba turnos dobles, aprendió todas las técnicas de terapia, luchó contra compañías de seguros y batalló con los distritos escolares para conseguir adaptaciones. Dormía 4 horas por noche y lo consideraba un lujo. Grace, a pesar de sus limitaciones, era una niña brillante de ojos vivaces que amaba la música y se reía con las caricaturas. Denise construyó todo su mundo alrededor de esa pequeña. Cada decisión pasaba por un único filtro. ¿Qué necesita Grace?
No tenía idea de que años después su devoción sería puesta a prueba de formas que nunca habría podido imaginar, y que la ayuda que tanto necesitaba llegaría envuelta en el disfraz de un depredador. Para 2010, Denise se había mudado a los suburbios de Columbus por una mejor oportunidad laboral, y ya funcionaba a base de puro agotamiento. 11 años de maternidad en solitario habían pasado factura y el cansancio se le veía en cada línea del rostro. Fue en una comida comunitaria organizada por su iglesia aquella primavera cuando se fijó por primera vez en Harold Carter. Él tenía 39 años, 3 más que ella, divorciado y sin hijos. Trabajaba como técnico de informática para una compañía regional de seguros. El típico hombre tranquilo y discreto que arreglaba ordenadores y mantenía los sistemas en marcha. No había nada extraordinario en él, nada que te hiciera mirarlo 2 veces por la calle. Y quizá eso era exactamente lo que lo hacía parecer tan seguro. Harold Eugene Carter había crecido en una zona rural de Pensilvania, hijo único de un padre distante, y de una madre que murió cuando él tenía apenas 12 años. Rebotó entre distintos familiares durante la adolescencia, antes de alistarse en el ejército tras terminar la secundaria. Sirvió 4 años, nunca vio combate, y recibió una baja honorable en 1991. Su primer matrimonio había durado 7 años, y terminó en divorcio. Según Harold, su matrimonio se rompió porque su esposa quería hijos, y él no estaba listo. Lo que no mencionó, lo que Denise no descubriría hasta mucho después, era que su exesposa había presentado una orden de restricción contra él en 2003, para luego retirarla misteriosamente. Los detalles estaban sellados, enterrados en registros judiciales que nadie pensó en revisar. Harold empezó a cortejar a Denise con una paciencia que resultaba reconfortante después de tantos años de soledad. No la apresuraba ni la abrumaba con grandes gestos románticos. En cambio, simplemente estaba presente, la ayudaba a cargar las compras sin que ella lo pidiera, arreglaba la bisagra chirriante de la puerta principal, y lo más importante, se sentaba con Grace durante las cenas de los domingos, y jamás mostró incomodidad por su discapacidad. La mayoría de los hombres huyen, confesó Denise a su hermana Janet, durante una llamada nocturna. Ven a Grace y de pronto recuerdan que tienen otro lugar donde estar. Harold no huye. Él simplemente se queda. Para una mujer que había pasado una década haciéndolo todo sola, la presencia constante de Harold se sentía como una oración respondida. Pero había señales pequeñas que parecían insignificantes en ese momento. Harold era intensamente privado con su computadora, manteniendo siempre su portátil bajo llave en su oficina, detrás de una puerta cerrada. Cosas del trabajo, explicaba encogiéndose de hombros. Datos de clientes. Podría perder mi empleo si algo se filtrara. También tenía la peculiar costumbre de posicionarse cerca de Grace durante las reuniones familiares, observándola con una atención que otros podrían haber descrito como cariño o devoción. Denise veía a un hombre que realmente se preocupaba por su hija. No tenía forma de saber que estaba mirando algo completamente diferente, algo que acabaría por destruir todo lo que amaba. Denise y Harold se casaron en junio de 2012, en una pequeña ceremonia en su iglesia con Janet como dama de honor. Un puñado de primos y amigos llenaron los modestos bancos, y Grace se sentó en la primera fila en una silla de ruedas, adornada con cintas blancas, sonriendo a su madre con pura alegría. Harold sugirió pasar la luna de miel en Florida, pero Denise no podía soportar alejarse de Grace por más de 1 o 2 días. Harold dijo que lo entendía por completo, que la familia siempre venía primero. En ese momento esas palabras sonaban como devoción. Viéndolo con distancia, formaban parte de una actuación cuidadosamente construida. Los primeros 2 años de matrimonio parecían estables bajo cualquier medida externa. Harold se hizo cargo de las finanzas del hogar, configurando depósitos directos y creando presupuestos que le dieron a Denise más respiro económico del que había tenido en su vida adulta. Por primera vez, no vivía de cheque a cheque, calculando constantemente si podría pagar la gasolina y las compras en la misma semana. Harold también asumió responsabilidades con Grace.
La llevaba a las citas de fisioterapia cuando los horarios de Denise chocaban. Aprendió a asistirla con los aparatos ortopédicos de sus piernas y la cargaba por las escaleras en los días en que estaba demasiado fatigada para usar su andador. Los vecinos veían a un padrastro paciente. Los miembros de la iglesia veían a un esposo devoto. Y Denise veía al compañero por el que había rezado durante tantos años de soledad. Los cambios comenzaron tan gradualmente que Denise no podía precisar el momento exacto en que todo empezó a alterarse. En 2014, Harold le sugirió que dejara su trabajo nocturno de limpieza. «Estás agotada», dijo con lo que parecía una preocupación genuina. «Grace te necesita presente, no quemada». Sonaba razonable e incluso cariñoso. Pero estar más tiempo en casa significó que Denise empezó a notar cosas que de otro modo habrían pasado desapercibidas. Harold había empezado a ofrecerse como voluntario para bañar a Grace por las noches. «Has estado de pie todo el día», insistía. «Déjame encargarme». Comenzó a insistir en que la puerta del dormitorio de Grace permaneciera abierta por las noches, supuestamente por seguridad. Instaló nuevo software en su computadora que, según dijo, era para seguridad laboral. Y luego estaban los pequeños comentarios de Grace, fragmentos de frases difíciles de entender, palabras que no terminaban de encajar. «Daddy don't like», decía con el rostro tenso por el esfuerzo. Denise asumía que hablaba de verduras, de la hora de dormir, o de alguna frustración menor que su hija no podía expresar con claridad. Ella la consolaba, prometía arreglar lo que fuera que estuviera mal, y seguía con la interminable lista de tareas del día. Nunca se detuvo lo suficiente como para considerar que su hija podía estar intentando decirle algo mucho más importante. Las señales estaban allí esparcidas como migas de pan, conduciendo a una verdad demasiado horrible para contemplar. Pero Denise estaba demasiado agotada, demasiado confiada y demasiado cerca de la situación para ver el camino que formaban. «Por cierto, tengo curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo cómo se desarrolla esta historia? Déjalo en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí en la historia de Denise, hazme saber que aún estás conmigo escribiendo. Todavía estoy aquí. Veamos quién está realmente comprometido con descubrir qué ocurre después. Hay algo crucial que debe entenderse sobre Grace Holloway, algo que después sería central tanto en la investigación como en el juicio. Grace no tenía discapacidad intelectual. La parálisis cerebral afecta la función motora, no la cognitiva. Su cerebro funcionaba perfectamente procesando el mundo a su alrededor con total claridad. Era su cuerpo el que se había convertido en una prisión. Sus cuerdas vocales producían sonidos, pero los músculos necesarios para moldearlos en palabras claras fallaban con frecuencia. Ella entendía todo lo que sucedía a su alrededor. Sentía todo lo que le hacían. Simplemente no siempre podía comunicarlo de maneras que otros pudieran comprender. A los 19 años, Grace había desarrollado mecanismos para navegar su mundo silencioso. Ella usaba una tableta de comunicación, un dispositivo sencillo que le permitía presionar botones con frases pregrabadas como «Si no tengo hambre y necesito ayuda». También tenía un pequeño vocabulario de palabras que podía decir con claridad «Mamá, agua duele» y «para». Estas 4 palabras más tarde adquirirían un significado devastador. Lo que la fiscalía reveló finalmente a través de entrevistas con terapeutas y profesionales médicos fue que Grace había intentado decirle a alguien lo que le estaba ocurriendo en múltiples ocasiones. En 2015, durante una sesión de fisioterapia, Grace se agitó violentamente cuando su terapeuta, un hombre, tocó su pierna para ajustar su posición. Ella se apartó bruscamente y dijo, «No touch. No touch». El terapeuta lo anotó en su archivo como un episodio conductual relacionado con sensibilidad sensorial. Nunca consideró ninguna otra explicación. En 2016, la asistente de salud domiciliaria de Grace informó que la joven parecía retraída y poco receptiva ciertos días, especialmente después de fines de semana, en los que había estado sola con Harold, mientras Denise trabajaba turnos los sábados. La asistente mencionó sus preocupaciones a Denise, quien se lo comentó a Harold. Él sugirió que Grace simplemente estaba pasando por fases,
y su explicación calmada pareció lo suficientemente razonable como para disipar cualquier inquietud. A principios de 2017, Grace comenzó a tener pesadillas despertándose con gritos, formados apenas por sonidos que no llegaban a ser palabras pero cargados de un terror inconfundible. Denise abrazaba a su hija, la consolaba, y asumía que se trataba de ansiedad o miedo a la oscuridad. Cuando Grace logró decir Daddy Night, no Denise interpretó que su hija pedía que Harold fuera a decirle buenas noches. Tenía la interpretación exactamente invertida. Harold había convertido la discapacidad de Grace en un arma contra ella. Le dijo que si intentaba contarlo su madre sería enviada lejos. Le dijo que la pondrían en una institución donde nadie la visitaría. Le recordó que nadie la creería de todos modos porque no hablaba bien. Durante 3 años Grace vivió en una casa donde su agresor también era su cuidador. No podía correr, no podía luchar, no podía hablar con la suficiente claridad para ser entendida. Y aun cuando intentaba comunicarse, las personas que debían protegerla no escuchaban. Harold había calculado cada detalle con una precisión escalofriante. El invierno de 2017 llegó temprano a Ohio, trayendo consigo ventanas cubiertas de escarcha y una inquietante sensación de que algo en la casa de los Holloway había cambiado. A finales de noviembre, Grace comenzó a ganar peso de un modo que parecía inusual. Al principio Denise lo atribuyó a las fiestas. A Grace siempre le habían encantado el pastel de camote y los panecillos mantecosos que Denise preparaba con la receta de su madre. Aumentar unas libras durante la temporada festiva parecía completamente normal. Nada que preocupara. Pero en enero, el peso estaba concentrado casi por completo en el abdomen de Grace, creando una pequeña hinchazón firme que Denise notó una mañana mientras ayudaba a su hija a vestirse. «Está inflamada», comentó Denise a Harold durante la cena. «Tal vez es algo que está comiendo. Deberíamos ajustar su dieta». Harold estuvo de acuerdo sin dudarlo, sugiriendo más verduras y menos almidón. Denise compró pantalones nuevos para Grace con cintura elástica y más holgados para adaptarse a su nueva forma. Nunca consideró el embarazo como una posibilidad. La idea habría parecido absurda. Grace jamás había tenido una cita en su vida. No tenía amigas que la visitaran sin supervisión. Salía de casa solo para citas médicas, sesiones de terapia y servicios religiosos ocasionales, siempre acompañada por Denise o Harold. La posibilidad de que su hija estuviera embarazada simplemente no existía en la mente de Denise. Más inquietantes que los cambios físicos eran los cambios de comportamiento que los acompañaban. Grace siempre había sido afectuosa con su madre, buscando abrazos y sonriendo con brillo cada vez que Denise entraba en la habitación. Pero a principios de 2018, esa calidez empezó a desvanecerse. Cuando Denise intentaba ayudarla por la mañana, Grace se estremecía al tacto. Cuando Denise le cepillaba el cabello, Grace lloraba sin explicación. Cuando Denise preguntaba qué ocurría, Grace simplemente sacudía la cabeza y miraba el suelo con los ojos, transmitiendo algo que parecía derrota. Mientras tanto, el comportamiento de Harold también cambiaba. Aunque Denise no conectó los puntos, él comenzó a trabajar desde casa con más frecuencia, alegando que el trayecto era agotador. Sugirió que la asistente de salud de Grace ya no era necesaria, puesto que ellos dos se manejaban bien. Para febrero, las visitas de la asistente se habían reducido a solo 1 por semana. Una tarde de principios de febrero, ocurrió algo que Denise reproduciría en su mente miles de veces en los meses siguientes. Estaba ayudando a Grace a ponerse el pijama cuando la joven tomó de repente la mano de su madre y la presionó con fuerza contra su abdomen. Denise sintió la pequeña hinchazón firme bajo su palma, y Grace la miró con una expresión que era parte súplica, parte agotamiento y parte rendición. «Grace, ¿te duele el estómago?», preguntó suavemente Denise. Grace no respondió, solo siguió mirándola con esos ojos desesperados. «Te haré un té», dijo Denise apartando la mano. «Quizá estás estreñida». Salió de la habitación sin comprender en absoluto lo que su hija intentaba mostrarle. «Si estás sintiendo el peso de esta historia igual que yo». La mañana del 20 de febrero de 2018, Grace se despertó vomitando.
Los sonidos secos y violentos despertaron a Denise antes del amanecer y corrió a la habitación de su hija para encontrarla pálida, sudorosa y sin poder retener nada en el estómago. Para el mediodía su temperatura había subido a 100 amales. Para la noche, la fiebre había llegado a 103 grados y el cuerpo de Grace había comenzado a temblar con escalofríos que ninguna cantidad de mantas podía detener. Denise intentó todo lo que sabía, le administró Tylenol. Aplicó compresas frías en la frente de Grace. Le ofreció líquidos que su hija rechazaba de inmediato. Nada funcionaba, y la fiebre seguía subiendo sin piedad. Harold sugirió que esperaran hasta la mañana. Probablemente es solo un virus que anda circulando, dijo con una despreocupación irritante. Todos en mi oficina han estado enfermos últimamente. Seguro mañana estará mejor. Pero a las 9 de la noche, cuando Grace comenzó a convulsionar de una manera que Denise nunca había visto, la decisión se tomó en un instante. La llevaré al hospital, anunció Denise ya tomando las llaves del coche. Algo está muy mal. Harold se ofreció a conducir, pero Denise se negó. Quería ir en el asiento trasero con Grace, sosteniendo la mano de su hija durante el trayecto. Yo me quedaré aquí, dijo Harold mientras salían hacia la puerta. Llámame cuando sepas algo. En el Centro Médico Regional St. Michael's, el equipo de triaje llevó a Grace de inmediato. Una fiebre alta en una paciente con parálisis cerebral era una señal de alarma que requería atención urgente, indicio de una posible infección u otras complicaciones serias. El personal médico realizó análisis de sangre y muestras de orina buscando infección urinaria, infección renal y sepsis. Y luego, siguiendo el protocolo estándar para cualquier paciente femenina en edad reproductiva que presentara síntomas abdominales, realizaron una prueba de embarazo. La doctora Patricia Brennan revisó los resultados ella misma en un silencio atónito antes de salir al pasillo para buscar a Denise. Señora Holloway, necesito hacerle algunas preguntas sobre la vida personal de su hija, dijo en voz baja con un tono cuidadosamente controlado. Denise la miró confundida. ¿Qué quiere decir con vida personal? Ella es discapacitada. Apenas puede... La doctora Brennan la interrumpió suave pero firmemente. Señora Holloway, su hija está embarazada, aproximadamente 14 semanas. Las palabras cayeron sobre Denise como golpes físicos. Su visión se estrechó mientras la luz fluorescente parecía parpadear y oscurecerse a su alrededor. Embarazada. Su hija, su dulce y desvalida Grace, estaba embarazada. Y Denise supo con certeza visceral inmediata que aquello no había sido consensuado porque Grace no podía consentir. Grace apenas podía comunicarse. La doctora explicó la cronología. La edad gestacional apuntaba a principios de noviembre e insistió en que alguien de la confianza de Grace había estado abusando de ella. El miedo se transformó en una sospecha fría y creciente. La mente de Denise comenzó a recorrer la lista increíblemente corta de personas con acceso a su hija, y un nombre surgía sin importar cuánto intentara apartarlo. De pie, bajo la luz dura del pasillo del hospital, Denise sacó su teléfono con manos temblorosas. Confundida y desesperada por claridad, necesitaba oír la voz de Harold, necesitaba medir su reacción ante la noticia imposible que acababa de recibir. Su mente repasó a cada persona que había estado a solas con Grace, pero la lista era irremediablemente breve. Grace rara vez salía de casa. Las visitas eran infrecuentes. Las únicas personas con acceso no supervisado constante eran la asistente de salud domiciliaria, una mujer a la que Denise había conocido y confiado durante años, y Harold, su esposo. Marcó su número con el corazón golpeando contra sus costillas. Él respondió al segundo timbrazo, su voz calmada y medida. Denise, ¿está todo bien? ¿Cómo está Grace? No había nada inusual en su tono, nada que por sí solo debiera alarmarla, y sin embargo algo se sentía mal. Harold, los médicos encontraron algo, dijo lentamente escogiendo las palabras con cuidado. ¿Qué quieres decir? ¿Es grave? Denise cerró los ojos y forzó las palabras a salir. Grace está embarazada. El silencio inundó la línea. 3 segundos. 4. 5.
Y entonces Harold habló, y algo en su voz había cambiado de manera que hizo que la piel de Denise se erizara. «Eso no es posible», dijo con frialdad. «Debe haber otra persona involucrada. Alguien más tiene que estar involucrado». No hubo sorpresa ni incredulidad. No hubo «¿Cómo pudo pasar esto?». Solo una negación inmediata ensayada desviando la responsabilidad. La mano de Denise se tensó alrededor del teléfono mientras las alarmas estallaban en su mente. «La doctora dice que tienen que reportarlo a la policía», continuó manteniendo la voz firme. «Es obligatorio por ley». Entonces lo oyó claramente un cambio en su respiración. Harold comenzó a temblar, el estremecimiento audible en su voz, la respiración de un hombre de pronto enfrentado a su peor miedo. La policía repitió sus palabras acelerándose. «Denise, no exageremos. Primero deberíamos averiguar qué pasó realmente antes de involucrar a nadie más. Alguien violó a nuestra hija, Harold». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Lo sé», respondió él rápidamente. «Demasiado rápido. Pero debemos pensar bien esto. Pensar en la privacidad de Grace, en lo que esto podría hacerle si se vuelve público». Estaba hablando demasiado, llenando el silencio con palabras que querían sonar sensatas pero que sabían a humo. La sospecha de Denise comenzó a cristalizarse en algo sólido. «Voy a casa», dijo. «Los médicos quieren mantenerla en observación esta noche». «Por supuesto», respondió Harold. «Estaré aquí. Lo resolveremos juntos». «Juntos». La palabra resonó en la mente de Denise mientras colgaba. Por primera vez en 6 años de matrimonio, esa palabra sonó menos como consuelo y más como una amenaza. Algo estaba muy mal con la reacción de Harold, y Denise estaba decidida a descubrir qué ocultaba. El camino de regreso del hospital se sintió interminable. Cada farola que pasaba era como un latido marcando una cuenta regresiva hacia algo que Denise aún no podía nombrar. Había dejado a Grace bajo el cuidado del personal de enfermería, quienes la convencieron de que una noche de observación era médicamente necesaria debido a la fiebre y al embarazo. Ahora conducía sola por las oscuras calles de Ohio, con las manos aferradas al volante tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. La reacción de Harold en el teléfono seguía repitiéndose en su mente. No lo que dijo, sino cómo lo dijo. La evasión, el miedo cuando mencionó a la policía, la prisa desesperada por controlar lo que sucedería después. La casa lucía exactamente igual que siempre cuando entró en la entrada, la luz del porche brillando cálidamente, el coche de Harold. En su lugar habitual, el parpadeo azul de la televisión visible desde la ventana de la sala. Todo parecía perfectamente normal, y sin embargo nada lo era ya. Denise se quedó sentada en el coche 5 minutos completos, observando la casa como si perteneciera a un desconocido, intentando organizar el caos que gritaba dentro de su mente. Algo estaba mal con Harold. Algo profundamente, fundamentalmente mal, y necesitaba verlo con sus propios ojos. Cuando Denise entró por la puerta principal, Harold estaba sentado en el sofá con su portátil abierto sobre el regazo. Levantó la mirada rápidamente, demasiado rápido, y cerró la pantalla de inmediato. «Hey», dijo intentando un tono casual que no funcionó. «Te estaba esperando. ¿Estás bien? ¿Cómo está Grace, Denise?» Estudió su rostro con nuevos ojos. La expresión de preocupación estaba allí perfectamente colocada. Las palabras adecuadas salían con facilidad, pero sus manos contaban otra historia. Estaba aferrando el portátil, como si fuera un salvavidas con los nudillos tensos por el esfuerzo. «Está estable», dijo Denise lentamente observándolo. «La dejarán hospitalizada esta noche». Harold dejó el portátil a un lado, pero no en la mesa de centro. Lo colocó en el cojín junto a él, al alcance de su mano. Durante los siguientes 20 minutos, Harold habló sin detenerse, teorizando sobre quién podría haber lastimado a Grace. El fisioterapeuta sugirió a veces estaba a solas con ella. La asistente de salud tenía llaves de la casa. Tal vez un vecino, un repartidor, alguien con quien Grace se hubiera cruzado durante una de sus escasas salidas. Cualquiera, todos excepto él mismo. Denise escuchaba y observaba, notando cómo su pierna se movía nerviosamente cuando ella mencionaba entrevistas con la policía.
cómo sus ojos se desviaban hacia el portátil cuando dijo que los detectives podrían examinar la casa. Entonces, Harold se levantó bruscamente. «Necesito ir al baño», anunció extendiendo la mano para tomar el portátil. Intentó llevárselo al baño. En ese mismo instante, la computadora emitió un ping de notificación. Harold lo agarró rápidamente, demasiado rápidamente, sosteniéndolo contra su pecho como un escudo. «Solo cosas del trabajo», dijo con voz tensa. «Actualizaciones del servidor». Pero su compostura cuidadosamente construida se había quebrado. Su rostro mostraba un pánico inconfundible. La sospecha de Denise explotó en certeza. Esperó a que él saliera de la habitación. Luego se sentó frente al portátil. La pantalla iluminaba la sala oscura con un resplandor azul pálido, mientras Denise se sentaba. Harold no había activado la contraseña en su prisa por ir al baño. Un pequeño descuido que lo cambiaría todo. La notificación que había desencadenado su pánico aún estaba visible en la esquina de la pantalla, una pequeña ventana emergente, que decía, «Copia de seguridad completa. 47 archivos nuevos añadidos al archivo». El dedo de Denise flotó sobre el touchpad un momento con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo. Luego hizo clic. La notificación abrió una carpeta enterrada en lo profundo del sistema, oculta detrás de etiquetas inocuas que jamás llamarían la atención. Dentro había archivos de video, docenas de ellos, cada uno etiquetado con una fecha, organizado cronológicamente, con una meticulosa precisión. La fecha más antigua era noviembre de 2015, más de 2 años atrás. La más reciente, 14 de febrero de 2018. Día de San Valentín, solo 6 días antes de que comenzara esta pesadilla. Las manos de Denise temblaron al abrir el archivo más reciente. El video comenzó a reproducirse, y dentro de los primeros 3 segundos, reconoció el escenario, el dormitorio de Grace, las paredes rosadas que ella misma había pintado, los peluches en el estante, la cama hospitalaria que habían instalado cuando Grace creció demasiado para su antiguo mobiliario. Y entonces lo vio. Harold avanzando hacia la cama, sus manos alcanzando la manta de Grace. Denise miró durante 7 segundos. 7 segundos fueron todo lo que pudo soportar antes de que la realidad de lo que estaba viendo rompiera cada defensa que había construido a lo largo de su vida. Esa era su hija. Ese era su esposo. Ese era su hogar. Y durante más de 2 años, mientras ella trabajaba turnos dobles y colapsaba en la cama agotada cada noche, Harold había estado violando a la persona más preciada del mundo para ella. El embarazo provenía de dentro de la casa. El agresor había estado durmiendo a su lado todo ese tiempo. Denise cerró el portátil. Se puso de pie, pero sus piernas se sentían desconectadas de su cuerpo como si pertenecieran a otra persona. Las paredes parecían inclinarse y distorsionarse, mientras ella avanzaba tambaleándose hacia la cocina. Lo que había visto destruyó el último pedazo de fe que le quedaba en la humanidad. Todo lo que Grace había intentado decirle, cada señal que se le escapó, cada momento en que estuvo demasiado ocupada o demasiado agotada para escuchar. Todo cayó sobre ella de golpe. Se aferró al mostrador para no caer y abrió la boca para respirar. Pero lo que salió fue un grito. No un grito de ira ni de miedo, sino algo más primitivo. El grito de una mujer cuya realidad entera acababa de ser incinerada. Desde el pasillo oyó abrirse la puerta del baño. Los pasos de Harold se aproximaban. «¿Denise? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió?» La madre se quebró. Se desplomó contra la encimera, y entonces recordó el arma. Harold apareció en el umbral de la cocina, el rostro acomodado en una expresión de preocupación que ahora le parecía grotesca a Denise. Ella permaneció de espaldas al mostrador con el portátil apretado contra el pecho, todo su cuerpo temblando con una rabia que jamás había sabido que existía dentro de ella. «Denise, escúchame», comenzó Harold adoptando el tono calmado y razonable que antes le resultaba reconfortante. «Sea lo que creas que viste, lo estás malinterpretando». Negó todo. Se quedó allí en su cocina, la cocina donde habían compartido comidas y hablado de sus días, y negó la evidencia de sus propios ojos. Malinterpretar. La palabra le supo a veneno.
Grace ha estado actuando extraño últimamente, continuó Harold con suavidad. Sabes que Ama ha estado confundida, agitada. A veces hace cosas, se mueve de maneras que parecen inapropiadas. He estado documentándolo para sus médicos para ayudarles a entender su comportamiento. La mentira era tan enorme, tan audaz en su absurdo, que por un momento Denise solo pudo mirarlo fijamente. Le estaba diciendo que los videos que documentaban años de abuso eran registros médicos. Estaba allí mirándola a los ojos mintiendo con la facilidad de alguien que lo había hecho durante mucho, mucho tiempo. «Esos archivos tienen fechas, Harold», dijo Denise con una voz que apenas era un susurro. «Años de fechas. Noviembre de 2015. Llevas haciendo esto más de 2 años». Algo parpadeó en el rostro de Harold, una grieta en el acto cuidadosamente construido que llevaba puesto. Y entonces cometió su error fatal. «No entiendes», dijo su voz bajando a un tono más frío. «Grace no es como otras chicas. Ella no experimenta las cosas igual. No recuerda. No». Culpó a la hija. Se quedó allí culpando a la joven discapacitada de 19 años, a quien había estado violando durante años. Dijo que estaba confundida, dijo que estaba dañada, y luego señaló a la propia Denise, afirmando que ella había estado demasiado cansada, demasiado ausente para notar lo que ocurría justo frente a sus ojos. De pronto Harold se movió. Empujó a Denise para pasar hacia la sala. Intentó tomar el portátil, la evidencia de todo lo que había hecho. «Dámelo», exigió con una voz afilada autoritaria. «No entiendes lo que estás viendo». Pero Denise fue más rápida. Atrapó el portátil primero sosteniéndolo contra su cuerpo como un escudo. Los ojos de Harold cambiaron en ese instante, el padrastro amable y el esposo devoto desaparecieron por completo. En su lugar emergió algo frío y calculador, algo que había estado escondido a plena vista durante años. Lo que ocurrió después sería debatido en tribunales durante meses. Denise no recordaba tomar la decisión. Un momento estaba sosteniendo el portátil. Al siguiente su mano se deslizaba dentro del cajón de la cocina cerrándose alrededor del arma. La pistola se sintió increíblemente pesada en su mano, un peso que parecía arrastrarla hacia una decisión irrevocable. Harold vio el arma, y su rostro se puso blanco, drenado de color en un instante. «Denise, espera», dijo levantando las manos lentamente. «Podemos hablar de esto. No quieres hacer algo de lo que te arrepentirás». Pero el arrepentimiento ya la consumía. Arrepentimiento por cada señal que había ignorado, por cada pedido de ayuda que no había sabido escuchar. Cada noche en la que durmió tranquilamente al lado de un criminal, mientras su hija sufría en silencio a pocos metros. En el caos de ese momento, con Harold avanzando hacia ella y exigiendo el portátil con su mente fracturada por el horror de lo que había descubierto Denise, disparó. El sonido fue ensordecedor en la pequeña cocina, un trueno que pareció sacudir las paredes. Harold cayó hacia atrás golpeando el refrigerador antes de deslizarse al suelo. La sangre comenzó a extenderse por su camisa desde una herida en el hombro. Estaba vivo, jadeando, aferrándose al dolor, mirándola con una mezcla de shock e incredulidad. «Me disparaste», dijo con voz espesa de sufrimiento. «Realmente me disparaste». Denise se quedó de pie sobre él, el arma aún levantada, las manos temblando violentamente. Una madre llevada más allá de los límites de la cordura humana. Un hombre expuesto como perpetrador. Una familia derrumbándose en cuestión de minutos. Pudo haber disparado de nuevo. Parte de ella quería hacerlo, quería vaciar cada bala en el hombre que había destruido la inocencia de su hija. Pero algo la detuvo. Grace estaba en el hospital sola y asustada, cargando a un hijo concebido mediante años de abuso. Si Denise mataba a Harold en ese momento, iría a prisión para siempre. ¿Quién cuidaría entonces de Grace? ¿Quién protegería a su hija de un mundo que ya la había fallado por completo? Denise bajó el arma lentamente, sintiendo que su brazo pesaba 1000 libras. Harold yacía desangrándose en el suelo de su cocina, emitiendo sonidos que ya no significaban nada para ella. Caminó hasta el teléfono y marcó el 911 con una voz inquietantemente serena cuando el operador respondió. «Necesito una ambulancia», y a la policía dijo:
Le disparé a mi esposo. Está vivo. Ha estado violando a mi hija. El operador le pidió que repitiera lo dicho. Ella lo hizo palabra por palabra, con el mismo tono plano. Pero mientras esperaba a que llegaran las sirenas, mientras la sangre de Harold se acumulaba sobre el linóleo que había fregado el día anterior, Denise tomó otra decisión. Una sola bala no había sido suficiente. Harold estaba vivo. Sobreviviría. Contrataría abogados, inventaría excusas e intentaría culpar a Grace de todo. El arma no había logrado hacer justicia. Necesitaría encontrar otra manera. Las horas posteriores al disparo pasaron en un torbellino de luces intermitentes y preguntas. Los agentes de policía tomaron la declaración de Denise, mientras los paramédicos estabilizaban a Harold y lo trasladaban al hospital. El portátil fue incautado como evidencia y su contenido pronto sería examinado por especialistas forenses digitales que descubrirían la magnitud total de los crímenes de Harold. Denise fue interrogada durante horas, pero no fue arrestada de inmediato. La evidencia en el portátil ya había comenzado a confirmar su historia, y los detectives se enfocaban ahora en construir un caso contra Harold, más que en procesar a una madre traumatizada que había actuado en el instante desesperado de descubrir el abuso de su hija. A últimas horas de la tarde, Denise recibió permiso para volver a la casa donde su hija había sido violada. Caminó por las habitaciones como un fantasma, viéndolo todo de manera distinta ahora. La puerta del dormitorio de Grace que Harold insistía en mantener abierta. El baño donde él la bañaba. El sofá donde se sentaba con su portátil organizando su colección de horrores. La rabia que había disminuido momentáneamente después del disparo comenzó a crecer otra vez más caliente y más enfocada que antes. Harold estaba vivo. Estaba siendo tratado en el hospital por una herida en el hombro que, según los médicos, sanaría completamente en pocas semanas. Sobreviviría para enfrentar un juicio donde sus abogados intentarían retorcer la verdad, cuestionar la credibilidad de Grace y pintar a Denise como una mujer inestable que había atacado a su inocente esposo. En el armario del recibidor, Denise encontró el bolso de viaje de Harold, el que siempre usaba cuando viajaba por trabajo. Dentro, junto con artículos de aseo y ropa de recambio, había una botella de Ambien, sus pastillas para dormir recetadas. Quedaban 30. Mientras sostenía la botella, un nuevo plan comenzó a tomar forma en su mente. El disparo había sido un acto impulsivo, un momento de locura temporal, provocado por el horror abrumador de lo que había descubierto. Pero lo que contemplaba ahora era distinto. Esto era calculado, deliberado. La determinación fría de una madre dispuesta a asegurarse de que el hombre que había lastimado a su hija jamás olvidara lo que había hecho. Sabía que Harold regresaría. A pesar de todo lo ocurrido, a pesar de la evidencia acumulándose en su contra, volvería para recoger sus cosas, para intentar una vez más hablar hasta librarse de las consecuencias. Hombres como Harold siempre creían que podían manipular cualquier situación. Y cuando él cruzara esa puerta, Denise estaría esperando. La policía se encargaría del caso legal. Reunirían pruebas y presentarían cargos y dejarían que el sistema siguiera su curso lento e incierto. Pero Denise no podía esperar al sistema. No podía confiar en que la justicia fuera servida. Ya había confiado antes, confió en Harold con la vida de su hija. Y miren dónde las había dejado. Esta vez ella tomaría las riendas. Esta vez Harold pagaría con carne y sangre. Contra toda lógica, Harold Carter regresó a casa la noche siguiente. Su hombro estaba vendado y su brazo colgaba en un cabestrillo, pero su arrogancia seguía intacta. La policía lo había interrogado, pero aún no lo habían arrestado porque seguían procesando la evidencia digital. Harold parecía creer o haberse convencido de que todavía podía hablar para salir de esa pesadilla. Que aún podía manipular a Denise como lo había hecho durante años. Que podía hacer que su versión de los hechos fuera aceptada como la realidad. Su exceso de confianza sería un error fatal. Cuando Harold entró por la puerta, Denise lo esperaba en la cocina con un vaso de jugo de naranja sobre la encimera. Se había preparado para este momento ensayando su compostura, hasta poder parecer tranquila, casi acogedora. «Te preparé un jugo», dijo con la voz controlada. «Debes estar con dolor».
Harold estudió su rostro buscando la ira que la había consumido la noche anterior. No la encontró. Lo que vio, en cambio, era algo que debería haberlo aterrorizado, si hubiera sido lo bastante inteligente para reconocerlo: la quietud perfecta de una mujer que había hecho las paces con lo que estaba a punto de hacer. Harold tomó el vaso y bebió profundamente sin notar el amargor del Ambien disuelto enmascarado por la pulpa y la dulzura del jugo. Gracias, dijo mientras dejaba el vaso vacío. Ahora, podemos hablar de lo que viene después. Denise no respondió. Solo lo observó con esos ojos pacientes, inmóviles. 20 minutos después, las palabras de Harold empezaron a arrastrarse, perdiendo coherencia. Se tambaleó hacia el sofá, sus piernas de pronto negándose a obedecer a su cerebro. ¿Qué? Denise, ¿qué está pasando? Intentó ponerse de pie, pero cayó de nuevo sobre los cojines, los párpados volviéndose increíblemente pesados. Me estoy asegurando de que no puedas huir, dijo Denise en voz baja de pie sobre él. El rostro de Harold se retorció con confusión y un miedo que empezaba a asomar. Tú me pusiste algo 30 miligramos de tus propias pastillas para dormir, confirmó ella con una voz tan fría como el invierno. Suficiente para mantenerte quieto, no para matarte. Los ojos de Harold se abrieron, o intentaron hacerlo mientras las drogas lo arrastraban hacia la inconsciencia, incluso cuando el pánico comenzaba a recorrerle el cuerpo. Denise, no. No, ¿qué, Harold? Ella se inclinó lo bastante cerca para que él viera cada línea de dolor y furia grabada en su rostro. No lastimarte, no hacerte sentir miedo, no hacerte sentir indefenso. Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran en su conciencia nublada por el medicamento. Eso fue exactamente lo que Grace sintió durante 3 años. Cada una de las noches. Y tú lo hiciste igual. Harold yacía inmóvil en el sofá, su cuerpo paralizado por el Ambien que recorría su sistema, su mente atrapada en un crepúsculo nebuloso entre la conciencia y el sueño. Podía ver a Denise moviéndose por la habitación, registrar su presencia, pero no podía hacer que sus extremidades respondieran a sus órdenes. Cuando ella caminó hacia la cocina y regresó con un cuchillo, la hoja reflejando la luz mientras se acercaba a Harold, finalmente entendió que sus manipulaciones habían llegado a su fin. Ya no habría palabras con las que salir de esto. No habría abogados, ni excusas, ni mentiras cuidadosamente construidas. Solo quedarían Denise y su cuchilla, y la terrible justicia del amor de una madre convertido en venganza. Denise no dijo nada mientras avanzaba. Las palabras resultaban insuficientes para lo que tenía que ocurrir. Durante 3 años, su hija había sufrido en silencio mientras Denise trabajaba, dormía, y confiaba en el hombre equivocado. Durante 3 años Grace había intentado decirle lo que ocurría, y Denise había estado demasiado ocupada, demasiado agotada, demasiado ciega para ver la verdad. Esto era su penitencia, pensó. Su redención. Su única forma de reparar lo irreparable. Cuando Harold logró susurrar: «Por favor». Su voz apenas audible bajo los efectos del medicamento, Denise respondió con las únicas palabras que importaban. Eso dijo Grace. ¿La escuchaste? Lo que siguió duró aproximadamente 15 minutos. El cuchillo encontró primero el hombro de Harold, luego sus brazos, cuando intentó defenderse débilmente su abdomen, sus piernas. 11 heridas en total, cada una ejecutada con una precisión que parecía provenir de un lugar más allá del pensamiento consciente. Denise evitó su corazón y su garganta. Quería que viviera. Quería que enfrentara un juicio y soportara la exposición pública de sus crímenes. Quería que pasara décadas en prisión donde eventualmente cada recluso sabría lo que había hecho a una joven discapacitada, y donde la justicia de los hombres confinados lo encontraría una y otra vez hasta su último aliento. Morir habría sido demasiado fácil, demasiado rápido. Harold Carter merecía sufrir durante años como Grace había sufrido. Cuando todo terminó, Harold yacía inconsciente en un charco creciente de su propia sangre, su respiración superficial pero persistente. Denise dejó caer el cuchillo.
El sonido del metal golpeando el suelo pareció ensordecedor en el repentino silencio. Caminó hacia el teléfono sus movimientos mecánicos y marcó el 911 por segunda vez en 2 días. «Necesito una ambulancia», dijo a la operadora con una voz tan calmada como si estuviera pidiendo comida para llevar. «Mi esposo lastimó a mi hija y yo lo acabo de lastimar a él. Sigue vivo. Envíen a alguien a 4127 Maple Ridge Drive». Colgó antes de que pudieran hacerle preguntas, luego se sentó a la mesa de la cocina a esperar. Las sirenas llegarían pronto. Después las esposas. Pero por primera vez desde que abrió aquel portátil, Denise sintió algo que quizá era paz. La llamada entró al centro de despacho metropolitano de Columbus a las 9:03 p.m., la misma dirección que había generado un reporte de disparo solo 2 noches antes. Los oficiales llegaron para encontrar las luces intermitentes de la ambulancia, iluminando la modesta casa de Maple Ridge Drive, vecinos asomados en sus porches a pesar del frío de febrero. Adentro los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre Harold Carter, quien yacía en un charco de sangre en la sala, su cuerpo con 11 heridas de cuchillo. Estaba inconsciente pero respiraba. Sus signos vitales eran inestables pero compatibles con la supervivencia. En la cocina, sentada exactamente donde había estado 2 noches antes, estaba Denise Holloway, con las manos plegadas con calma sobre la mesa, la sangre secándose en su ropa y su piel. «Señora», dijo con cautela el oficial principal apoyando una mano en su arma. «¿Está herida, Denise?» Lo miró con ojos que parecían atravesarlo. No respondió con una voz perfectamente plana. «Él sí. El cuchillo está en el suelo. Lo drogué primero con sus propias pastillas para dormir. Luego lo apuñalé. Quería que sintiera algo». La confesión tan simple y carente de emoción hizo que los oficiales intercambiaran miradas inciertas. Esa no era la actitud típica de alguien que acababa de cometer un intento de homicidio. Esto era algo completamente distinto. Una mujer que había cruzado a un lugar más allá del miedo o el arrepentimiento. Los paramédicos estabilizaron a Harold y lo trasladaron al Centro Médico Regional St. Michael's, el mismo hospital donde Grace había sido diagnosticada con embarazo 2 noches antes. Sus heridas eran graves, incluyendo un pulmón colapsado y daño al vaso, pero no inmediatamente letales. Sobreviviría a esas heridas al igual que había sobrevivido al disparo 2 días atrás. Harold Carter, al parecer, era notablemente difícil de matar. A Denise le leyeron sus derechos, Miranda la esposaron y la condujeron hacia un coche patrulla. Al salir al porche bajo las luces rojas y azules parpadeantes, pronunció las únicas palabras que diría durante las siguientes horas. «Mi hija está en el hospital. Es discapacitada. Me necesita. Por favor, asegúrense de que alguien le diga a mi hermana Janet que cuide de ella». Los técnicos de la escena del crimen trabajaron toda la noche documentando cada detalle de lo ocurrido en esa casa. Fotografiaron los patrones de sangre en el suelo y las paredes. Embolsaron el cuchillo de cocina aún con restos de la sangre de Harold. Catalogaron la botella vacía de Ambien y el vaso que había contenido el jugo con la droga. Y aseguraron el portátil que había iniciado todo el dispositivo que contenía evidencia de crímenes mucho peores que cualquiera de los cometidos por Denise. Lo que comenzó como una investigación por intento de homicidio estaba a punto de convertirse en algo mucho más complicado, un caso que desafiaría los límites de la ley, la justicia y la comprensión humana. La detective Sarah Hartley llevaba casi una década trabajando en informática forense para el Departamento de Policía de Columbus, examinando incontables computadoras y dispositivos en casos que iban desde fraude hasta homicidio. Creía haber visto todo lo que la oscuridad de la naturaleza humana podía ofrecer. Se equivocaba. Cuando el portátil de Harold Carter llegó al laboratorio forense el 23 de febrero marcado como evidencia en lo que se estaba clasificando como un caso de agresión doméstica, Hartley esperaba encontrar el típico conjunto de archivos y documentos. Lo que descubrió, en cambio, la perseguiría durante años. La laptop contenía más de 240 archivos de video meticulosamente organizados en carpetas etiquetadas por fecha. La grabación más antigua estaba fechada en noviembre de 2015,
apenas 3 años después de que Harold se casara con Denise Holloway. La más reciente era del 14 de febrero de 2018, día de San Valentín, menos de una semana antes de que el embarazo de Grace fuera revelado. Cada video documentaba a Harold Carter agrediendo sexualmente a su hijastra Grace Holloway, una joven de 19 años con parálisis cerebral que no podía caminar sin ayuda y apenas podía comunicar su propio nombre. Hartley logró ver solo 3 videos antes de tener que salir del laboratorio para recomponerse. En sus 10 años de trabajo forense, jamás había encontrado evidencia tan extensa, tan sistemática o tan deliberadamente preservada. La magnitud del abuso era abrumadora. Basándose en las marcas de tiempo y metadatos, los investigadores concluyeron que Harold había estado agrediendo a Grace durante aproximadamente 2 años y 4 meses. La frecuencia había aumentado con el tiempo. En los primeros videos los incidentes ocurrían quizá una vez al mes. Para 2017 los ataques sucedían semanalmente. A principios de 2018 Harold estaba agrediéndola casi día por medio. Muchos videos mostraban a Grace intentando resistirse sus músculos debilitados, empujando sin eficacia contra manos más fuertes. Su rostro girado, su boca produciendo sonidos de angustia que nunca lograban convertirse en palabras que alguien pudiera entender. Había estado completamente atrapada a merced de un hombre que no tenía ninguna. El examen médico confirmó lo que mostraban los videos. Grace Holloway tenía 14 semanas de embarazo cuando fue llevada al hospital. La cronología coincidía con una concepción a principios de noviembre de 2017. Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos ya sabían: Harold Carter era el padre. La evidencia era abrumadora, irrefutable y absolutamente condenatoria. Los especialistas forenses no encontraron ningún indicio de manipulación o archivos plantados. Eran grabaciones auténticas de años de abuso sistemático, cuidadosamente organizadas y respaldadas por un agresor que al parecer jamás consideró la posibilidad de ser descubierto. Fuera cuales fueran los crímenes que Denise Holloway hubiera cometido contra su esposo, y fueran cuales fueran los cargos que pudiera enfrentar por dispararle y apuñalarlo. La evidencia dejaba algo dolorosamente claro. Harold Carter era un perpetrador de la peor clase, y el cuerpo de su hijastra llevaba las pruebas de su depravación. Denise Holloway renunció a su derecho a un abogado durante su interrogatorio inicial, una decisión que sorprendió a los detectives asignados a su caso. La mayoría de los sospechosos, culpables o inocentes, pedían representación legal inmediatamente. Pero Denise parecía operar en otro nivel por completo, como si las reglas normales de autoprotección ya no se aplicaran a ella. Sentada en la pequeña sala de interrogatorios, aún con la ropa manchada de la sangre de Harold, respondió cada pregunta con una honestidad tan clara que resultaba desconcertante. Lo haría de nuevo, dijo en un momento con la voz firme y segura. Haría algo peor. El detective Marcus Webb, un veterano de 20 años en la fuerza, condujo la entrevista. Había manejado cientos de interrogatorios en su carrera, pero algo en Denise lo inquietaba. No era una mujer en negación ni en shock. Era una mujer que había sopesado sus opciones, tomado una decisión y aceptado las consecuencias con una claridad extraordinaria. «Señora Holloway, ¿puede explicarme todo lo que ocurrió?», pidió él con la grabadora captando cada palabra. Y ella lo hizo. Describió la visita al hospital y el devastador diagnóstico de embarazo. Describió la llamada a Harold y cómo notó que su reacción estaba mal, demasiado calmado, demasiado rápido para desviar la culpa. Describió volver a casa y verlo entrar en pánico por una notificación en la laptop. Cómo intentó llevarse la computadora al baño. Describió abrir el portátil después de que él salió a encontrar las carpetas, ver 7 segundos de video antes de que la comprensión la derrumbara. Describió el primer disparo y luego, con precisión escalofriante, describió regresar al día siguiente para terminar lo que había empezado. El Ambien, en el jugo de naranja, el cuchillo del cajón de la cocina. 11 heridas, cada una deliberada. Quería que sintiera algo, explicó. Quería que supiera lo que es ser impotente. Durante las primeras 2 horas, Denise mantuvo una compostura casi inquietante.
Pero cuando el detective Webb preguntó sobre los años de abuso, sobre las señales que pudo haber pasado por alto algo, finalmente se rompió dentro de ella. Ella intentó decírmelo, susurró Denise con la voz quebrándose por primera vez. Grace intentó decírmelo tantas veces. Decía, Daddy, no. Y yo pensaba que hablaba de la hora de dormir o de verduras. Estaba tan cansada, tan enfocada en sobrevivir cada día, que nunca me detuve a escuchar de verdad. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, marcando surcos a través de la sangre seca en sus mejillas. Y él la amenazó. Le dijo que nadie la creería porque no podía expresarse bien. Utilizó su cuerpo en su contra. Los sollozos llegaron entonces profundos y desgarradores, un tipo de dolor que parecía no tener fondo. Se suponía que debía protegerla. Ese era el único trabajo que realmente importaba. Y fallé. Harold Carter fue sometido a cirugía de emergencia la noche del incidente. Su equipo médico trabajó durante 6 horas para reparar los daños que Denise había causado. Había sufrido varias heridas que provocaron complicaciones serias, incluida la necesidad de múltiples transfusiones. Durante 4 días permaneció en la unidad de cuidados intensivos en condición crítica pero estable. Oficiales armados custodiaban su habitación las 24 horas, asegurando que el hombre que enfrentaría algunos de los cargos más graves en la historia del condado de Franklin no escapara antes de que la justicia lo alcanzara. Incluso desde su cama de hospital, Harold Carter intentó construir una defensa. Cuando los investigadores vinieron a interrogarlo, se mantuvo en la misma versión que había intentado presentar a Denise. Afirmó que los videos eran documentación médica, grabaciones destinadas a ayudar a los doctores de Grace a comprender su comportamiento. Se presentó como un padrastro devoto que había sacrificado años de su vida, cuidando a una hija con necesidades especiales mientras el padre biológico no estaba presente. Retrató a Denise como inestable, propensa a arrebatos irracionales, una mujer cuya salud mental se había deteriorado bajo la presión del cuidado. Me atacó sin provocación. Insistió Harold, su voz débil, pero su manipulación tan fuerte como siempre. Es peligrosa y delirante. Su abogado asignado por el tribunal, un defensor público llamado Christopher Daniels, revisó la evidencia antes de su primera reunión. Daniels era un abogado experimentado que había representado clientes acusados de delitos graves. Había aprendido a abordar los casos sin juicios morales, enfocándose en la estrategia legal más que en los sentimientos personales. Pero después de ver solo 3 de los 240 videos recuperados del portátil de Harold Daniels, se excusó de la sala y permaneció en el pasillo durante 10 minutos respirando profundamente para recuperar la compostura profesional. Solicitó ser retirado del caso esa misma tarde, alegando conflictos personales irreconciliables. El abogado sustituto de Harold, Daniel Foster, describiría más tarde la evidencia como la colección más condenatoria que había encontrado en 30 años de práctica. No existía ninguna estrategia de defensa que pudiera explicar 240 videos que abarcaban más de 2 años. No había narrativa alternativa que justificara el embarazo de una joven con discapacidad. Los cargos presentados contra Harold Carter reflejaban la gravedad de sus crímenes. 47 cargos de agresión sexual de primer grado contra una persona con discapacidad. 47 cargos por producción de material de abuso infantil. Un cargo de incesto agravado como padrastro legal de Grace, múltiples cargos de poner en peligro a un menor y abuso infantil grave. Enfrentaba la pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El hombre que se había escondido tras una fachada de amabilidad y devoción, finalmente había sido expuesto y no habría más escondites. El caso de Denise Holloway presentó a la fiscal del condado de Franklin, Helen Whitmore, uno de los desafíos más complejos de su carrera. Por un lado, los hechos eran indiscutibles. Denise había disparado a su esposo, luego regresó al día siguiente para administrarle medicación y apuñalarlo varias veces. Eran actos graves premeditados en cierto grado que resultaron en lesiones serias. Bajo circunstancias normales, estas acciones habrían merecido cargos de intento de homicidio con posibles décadas de prisión. Pero estas circunstancias eran cualquier cosa menos normales.
y Whitmore tuvo que equilibrar justicia y misericordia de formas que la ley rara vez exige. El sentimiento público ya había emitido su veredicto. En días posteriores a la divulgación del caso, peticiones en línea pidiendo que se retiraran todos los cargos contra Denise reunieron más de 200,000 firmas. La cobertura mediática la retrató no como criminal, sino como madre heroica, llevada más allá de los límites humanos por la revelación del abuso sufrido. Comentadores legales debatieron si el sistema judicial debería siquiera presentar cargos contra una mujer que actuó en defensa de su hija. Grupos de defensa de víctimas se alinearon para testificar en su favor, argumentando que sus acciones, aunque técnicamente criminales, representaban una respuesta al trauma que la ley no estaba preparada para abordar. Tras semanas de deliberación con los fiscales y extensa consulta con profesionales de salud mental, Whitmore anunció un compromiso. Denise Holloway sería acusada de agresión en segundo grado en lugar de intento de homicidio. La fiscalía reconoció que ella había actuado bajo angustia emocional, trauma y locura temporal provocada por la revelación del abuso. Los cargos reducidos conllevaban una pena máxima de 7 años con posibilidad de suspensión según evaluación psiquiátrica y rehabilitación demostrada. Esta oficina no aprueba la justicia por mano propia, declaró Whitmore, pero también reconoce que la acusada fue sometida a un trauma psicológico de magnitud extraordinaria. Las circunstancias de este caso son únicas en la carrera de la fiscal. El 14 de abril de 2018, Denise Holloway se presentó ante el tribunal y se declaró culpable de agresión en segundo grado, con circunstancias agravantes. Antes de aceptar su declaración, el juez le permitió hacer una declaración. Denise se puso recta a pesar del peso que oprimía sus hombros y habló con claridad. «No lamento lo que hice», dijo su voz resonando en todos los rincones del tribunal. «Solo lamento no haber conocido la verdad antes. Fallé a mi hija durante 2 años mientras ese hombre la dañaba bajo mi propio techo. Pasaré el resto de mi vida tratando de enmendar eso, tratando de perdonarme por no haber escuchado cuando ella más me necesitaba, pero no me disculparé por intentar protegerla. Nunca me disculparé por eso». El juicio de Harold Eugene Carter comenzó el 4 de septiembre de 2018 en el Palacio de Justicia del Condado de Franklin. Los procedimientos duraron 11 días, durante los cuales la fiscalía, dirigida por la asistente del fiscal de distrito Rebecca Thornton, presentó un caso tan minucioso y devastador que incluso los observadores más experimentados del tribunal luchaban por mantener la compostura. La sala de pruebas contenía copias de los 240 videos recuperados del portátil de Harold. Cada uno había sido autenticado por expertos en informática forense que testificaron sobre su origen, sus marcas de tiempo y su contenido perturbador. Profesionales médicos subieron al estrado para describir las lesiones de Grace, su embarazo y su completa incapacidad de consentir cualquier contacto sexual. El momento más impactante llegó cuando Grace Holloway fue llamada a testificar. Un silencio absoluto llenó la sala mientras la llevaban al estrado con su tableta de comunicación sobre su regazo. Grace nunca había testificado en un tribunal antes, ni había hablado con nadie fuera de su círculo cercano sobre lo sucedido. Pero insistió en enfrentarse a Harold, en mirar al hombre que había arrebatado su inocencia, y decirle al mundo lo que había hecho. El fiscal hizo preguntas simples diseñadas para ser respondidas con el vocabulario básico que Grace podía manejar. «Grace, ¿Harold te tocó de formas que te hicieron sentir incómoda, Grace?» Presionó un botón en su tableta. La voz sintetizada habló con claridad. «Sí. ¿Ocurrió más de una vez?» «Sí. ¿Intentaste decirle a alguien lo que estaba pasando, Grace?» Miró a su madre al otro lado de la sala, quien estaba en la galería con lágrimas recorriendo su rostro. «Sí. ¿Alguien te escuchó?» Una larga pausa. Los dedos de Grace temblaban sobre la tableta. Luego presionó el botón. «No». Esa palabra quedó flotando en el aire no solo como un cargo contra Harold Carter, sino contra todos los sistemas y personas que habían fallado en escuchar los gritos de ayuda de una niña con discapacidad. El abogado defensor de Harold intentó cuestionar la fiabilidad del testimonio de Grace, sugiriendo que su discapacidad
La hacía una testigo poco confiable que podría haber sido instruida o manipulada. El jurado no se dejó convencer. Después de 6 horas de deliberación, emitieron veredictos unánimes de culpabilidad en los 47 cargos de agresión sexual, en los 47 cargos de producción de material de abuso y en todos los demás cargos presentados por la Fiscalía. Harold Carter permaneció inmóvil mientras se leían los veredictos, sin mostrar expresión alguna. El juez programó la sentencia para el mes siguiente, pero todos en la sala sabían que Harold pasaría el resto de sus años tras las rejas. El criminal que se había escondido a plena vista, que se había presentado como un esposo devoto y padrastro atento, había sido finalmente desenmascarado como el agresor que realmente era. La audiencia de sentencia de Harold Carter tuvo lugar el 15 de octubre de 2018, ante la jueza Patricia Morrison, en la misma sala donde había sido condenado. La galería estaba llena de espectadores, periodistas y defensores, que habían seguido el caso desde sus primeros días. Se habían presentado declaraciones de impacto de la víctima por parte de los terapeutas de Grace, su equipo médico y familiares, describiendo en doloroso detalle el daño duradero que el abuso de Harold había causado. Cuando se le dio la oportunidad de hablar en su propio favor, Harold no mostró ni una pizca de remordimiento. «Cuidé de esa niña cuando nadie más lo hacía», dijo Harold con voz firme y desafiante. «Estuve ahí para ella cuando su propia madre estaba demasiado ocupada trabajando para prestarle atención. Lo que pasó entre nosotros no es como dicen. Grace está confundida. Siempre lo ha estado». La audacia de su declaración provocó exclamaciones en la galería. Aquí estaba un hombre condenado con pruebas abrumadoras, incluidos 240 videos, que él mismo había grabado, y todavía intentaba culpar a su víctima con discapacidad. La jueza Morrison escuchó sin expresión, luego dictó una sentencia que aseguraría que Harold Carter nunca volvería a dañar a otro niño. «Señor Carter», comenzó la jueza, su voz cargada con toda la autoridad del tribunal. «He presidido este estrado durante 18 años. He condenado a asesinos, violadores y delincuentes de carrera, cuyos crímenes han conmocionado la conciencia de esta comunidad. Pero nunca me he encontrado con un acusado tan carente de decencia humana como usted. Explotó a una niña que no podía hablar por sí misma. Violó la confianza más sagrada que un padre puede tener. Grabó sus crímenes como si fueran trofeos para coleccionar y conservar». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la silenciosa sala del tribunal. «Será sentenciado a 65 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Morirá tras las rejas. Y eso es precisamente lo que exige la justicia». Un mes después, Denise Holloway se presentó ante la misma jueza para su propia sentencia. La evaluación psiquiátrica presentada al tribunal describía un episodio disociativo agudo, provocado por la traumática revelación del abuso prolongado. Expertos en salud mental testificaron que su capacidad para tomar decisiones racionales se había visto gravemente comprometida por un trauma psicológico abrumador. Teniendo en cuenta todos los factores, la jueza Morrison sentenció a Denise a 3 años en un centro correccional para mujeres con posibilidad de libertad anticipada, tras 18 meses dependiendo de su buena conducta y la finalización de su terapia. «Señora Holloway», dijo la jueza con un tono notablemente más suave que con Harold, «lo que usted hizo fue un delito, pero fue impulsada a ese acto por circunstancias que habrían llevado a cualquier madre amorosa a su límite. Espero que cuando sea liberada encuentre paz». Tras el arresto de Denise, la cuestión de quién cuidaría de Grace se volvió urgente de inmediato. Tenía 19 años, estaba embarazada, traumatizada y completamente dependiente de otros para su supervivencia diaria. Los servicios sociales contactaron a Janet Williams, hermana menor de Denise, pocas horas después del apuñalamiento. Janet, de 41 años y consejera en una escuela secundaria, siempre había mantenido una relación cercana con su sobrina, ayudando con su cuidado durante los años más exigentes de Denise. Entendía las necesidades de Grace, sus rutinas y sus métodos de comunicación. Cuando la trabajadora social le preguntó si estaba dispuesta a asumir la tutela temporal,
Janet no dudó ni un segundo. «Esa niña ya ha pasado por demasiado», dijo Janet firmemente. «No irá a ninguna institución donde nadie la conozca. Vendrá a casa conmigo». La transición no fue sencilla. Grace necesitaba equipo especializado, incluyendo una cama hospitalaria, un elevador hidráulico para transferirla a su silla de ruedas y modificaciones extensas en el baño para accesibilidad. Janet usó sus ahorros para convertir la habitación de invitados en un espacio que pudiera acomodar las necesidades de su sobrina. Amigos de su iglesia ayudaron con la construcción y vecinos que antes saludaban a Harold Carter como si fuera un hombre decente, ahora traían comidas y ofrecían todo el apoyo que podían. La cuestión del embarazo de Grace requería una cuidadosa planificación por parte de los profesionales médicos y familiares. Dado el trauma que había sufrido y los retos físicos de su discapacidad, los doctores presentaron diversas opciones y riesgos. Pero la decisión final pertenecía a Grace, comunicada a través de su tableta con el apoyo de una terapeuta especializada en trauma, que trabajaba con ella desde que se reveló el abuso. Usando su vocabulario limitado y los botones de su dispositivo, Grace dejó claras sus intenciones. Quería quedarse con el bebé. ¿Bebé?, deletreó cuidadosamente cuando Janet le preguntó qué deseaba. «Mi bebé». Meses después, Janet explicó la decisión de Grace a quienes la cuestionaban. Algunos no podían comprender por qué quería quedarse con un niño concebido a través de una situación traumática. Janet explicó en una entrevista que muchos pensaban que sería un recordatorio constante de lo ocurrido, una carga innecesaria. Pero lo que ella comprendió fue que durante 19 años, Grace había sido definida por lo que no podía hacer. No podía caminar, no podía hablar con claridad, no podía protegerse, pero ser madre, eso sí podía hacerlo. Ese bebé era lo único en su vida que realmente le pertenecía, lo único que había elegido por sí misma. Quería ser madre, ¿y quién era yo para arrebatárselo? A medida que pasaban los meses y la barriga de Grace crecía, Janet observaba la transformación de su sobrina. A pesar de todo, a pesar del horror y el trauma y las circunstancias imposibles, Grace se preparaba para traer una nueva vida al mundo. Su embarazo fue clasificado como de alto riesgo desde el momento de su confirmación, requiriendo la atención coordinada de especialistas que rara vez trabajaban juntos. Su parálisis cerebral afectaba el control muscular en todo su cuerpo, creando posibles complicaciones para el parto que debían anticiparse y planificarse con meses de antelación. Un equipo de obstetras, neurólogos y fisioterapeutas del Ohio State University Medical Center preparó cada contingencia realizando exámenes semanales y desarrollando protocolos detallados para diferentes escenarios de emergencia. A finales del verano, cuando Grace entró en las últimas semanas de embarazo, todo el equipo médico estaba listo para cualquier desafío que pudiera surgir. El 17 de agosto de 2018, Grace entró en trabajo de parto. Janet la llevó rápidamente al hospital donde el equipo especializado fue convocado de inmediato. El parto fue largo y difícil, complicado por las limitaciones físicas de Grace y el estrés que su cuerpo soportaba. Tras 12 horas de monitoreo e intervención, el equipo médico decidió realizar una cesárea. Grace fue llevada al quirófano con Janet, sosteniéndole la mano hasta el último momento posible. A las 11:47 p.m. nació una niña. Pesaba 2,85 kilos. Estaba perfectamente sana con 10 dedos y 10 pies. Un llanto fuerte anunció su presencia a todos los presentes. Cuando los médicos colocaron a la recién nacida sobre el pecho de Grace por primera vez, ocurrió algo que todos en la sala recordarían para siempre. Los brazos de Grace, a menudo débiles e incapaces de cooperar por su condición, rodearon a su hija con sorprendente fuerza. Miró el diminuto rostro, los ojos cerrados, la boca en forma de capullo, y los diminutos dedos, y sonrió. No una sonrisa pequeña ni tímida, sino una sonrisa de pura y sencilla alegría. «¿Mi bebé?», dijo. Y las palabras salieron claras, inconfundibles, más fuertes que casi cualquier cosa que hubiera pronunciado antes. Las enfermeras y los médicos intercambiaron miradas conmovidos por un momento que describirían a sus familias esa noche.
Janet le preguntó a Grace cómo quería llamar a su hija, y Grace deletreó con esfuerzo la respuesta en su tableta de comunicación, presionando cada letra con determinación H-O-P-E. Eso es lo que ella es, logró decir Grace entre sus lágrimas. Esperanza. Era un nombre que parecía reescribir la narrativa de todo lo que había ocurrido antes. Esta niña había sido concebida en medio de violencia y trauma. Su existencia era un recordatorio constante de los peores momentos que Grace había vivido. Pero Grace se negó a verla así. Para Grace, este bebé representaba posibilidad. Este bebé representaba el futuro. Este bebé representaba la prueba de que incluso de las circunstancias más oscuras podía surgir algo hermoso. Esperanza. Un nombre que también era una oración, una declaración, una promesa de que el ciclo de dolor terminaría aquí y algo nuevo comenzaría. Denise Holloway ingresó al Reformatorio de Mujeres de Ohio en Marysville el 28 de noviembre de 2018, apenas 3 meses después del nacimiento de su nieta. Esperaba sentir ira durante sus primeros días de encarcelamiento, un resentimiento amargo hacia un sistema que la castigaba por proteger a su hija. En cambio, encontró algo inesperado: alivio. Por primera vez en casi 2 décadas, no tenía responsabilidades más allá de su propia supervivencia y recuperación. No había dobles turnos ni citas médicas que coordinar, ni cuentas que pagar, solo tiempo. Amplios periodos de tiempo para pensar, procesar y comprender cómo había pasado por alto lo que sucedía dentro de esas paredes, que una vez llamó hogar. Las sesiones de terapia impuestas por su sentencia obligaron a Denise a confrontar la culpa que la había consumido desde la noche en que abrió el portátil de Harold. Repasó cada momento de los años anteriores con su terapeuta, cada señal que había pasado por alto, cada fragmento de comunicación de Grace que había desestimado o malinterpretado. Estaba tan concentrada en sobrevivir, dijo durante una sesión particularmente difícil, que dejé de ver realmente a mi hija. Confiaba en Harold porque confiar en él hacía mi vida más fácil. Pagué el precio de mi ceguera. La culpa sería el peso que cargaría hasta su último aliento, pero la terapia le dio herramientas para soportarlo sin ser aplastada. Cada semana Denise escribía cartas a Grace. Describía sus días en prisión, la rutina que había establecido, los pequeños momentos de conexión con otras internas que tenían sus propias historias complicadas. Preguntaba constantemente por Hope, queriendo saber cada detalle del desarrollo de su nieta. ¿Dormía durante la noche? ¿Había sonreído ya? ¿Qué le gustaba comer? Grace, con la ayuda de Janet, respondía usando su tableta. Las cartas eran simples y breves, a veces solo unas pocas frases, pero mantenían una conexión que la distancia y las rejas no podían romper. Mamá, te quiero. Hope creciendo. Nos vemos pronto. Janet llevaba a Grace y a Hope a visitar a Denise una vez al mes, conduciendo las 2 horas hasta Marysville. Con Hope, asegurada en su asiento, balbuceando feliz al paisaje que pasaba. La primera visita, cuando Denise pudo sostener a su nieta por primera vez, lloró durante 20 minutos sin parar. Hope tenía 4 meses ya desarrollando su propia personalidad, con ojos llenos de curiosidad hacia aquella mujer llorando que la abrazaba tan fuerte. «Es tan hermosa», susurró Denise al oído de Hope. «Es lo más hermoso que he visto en mi vida». Hope levantó la mano y agarró el dedo de Denise con sorprendente fuerza, y algo roto dentro de Denise comenzó muy lentamente a sanar. Mientras Denise cumplía su tiempo en la relativa calma de un centro correccional para mujeres, Harold Carter enfrentaba un tipo muy diferente de encarcelamiento. Tras su condena y sentencia, fue trasladado a una instalación federal de máxima seguridad, donde sus crímenes lo precedían como una marca indeleble. En la jerarquía no oficial que existe en las prisiones estadounidenses, ciertos delitos marcan a un recluso para un tratamiento particular. Los traficantes de drogas ocupan un nivel, los asesinos otro. Pero en el fondo de esa jerarquía, despreciados por criminales y guardias por igual, están los hombres que dañan a niños. El caso de Harold Carter había recibido cobertura mediática nacional, y cada recluso de su instalación sabía exactamente quién era y lo que había hecho a su hijastra discapacitada. En su primer mes en población general,
Harold fue agredido 2 veces. El primer ataque le rompió la nariz y le fracturó 2 costillas. El segundo fue más severo, requiriendo atención médica de emergencia por hemorragia interna. Los funcionarios de la prisión, reconociendo que Harold no sobreviviría mucho tiempo entre la población general, decidieron trasladarlo a custodia protectora. Esto significaba confinamiento solitario, aislamiento tan completo que se parecía más a un entierro que a un encarcelamiento 23 horas al día, en una celda del tamaño de un espacio de estacionamiento o 1 hora de recreación, solo en un patio de concreto no mayor que una cancha de baloncesto. Sin visitas de familiares o amigos, no que alguien estuviera pidiendo verlo. Sin privilegios de teléfono más allá de llamadas a su equipo legal. Los abogados de Harold presentaron 2 apelaciones tras su condena, ambas rechazadas por los tribunales de apelación. La evidencia en su contra era abrumadora, irrefutable y perfectamente preservada en los archivos de video que él había organizado con tanto cuidado. El testimonio de la víctima, limitado por su discapacidad, fue corroborado por evidencia física, examen médico y pruebas de ADN. No había motivos para apelar ni tecnicismos para explotar, ni narrativas alternativas que pudieran explicar la montaña de pruebas. Harold Carter pasaría sus años restantes tras las rejas, envejeciendo solo en una celda olvidado por el mundo, que una vez manipuló con tanta eficacia. Los reportes desde el interior de la instalación sugieren que Harold mantiene su inocencia frente a cualquiera que quiera escucharlo, lo cual es prácticamente nadie. No ha hecho declaraciones públicas de arrepentimiento. Ha rechazado todas las solicitudes de entrevistas de periodistas y cineastas que buscaban entender cómo un técnico de TI aparentemente normal pudo convertirse en un criminal de tal magnitud. Ahora existe en un limbo creado por él mismo, vivo pero aislado de la humanidad, respirando pero sin vivir verdaderamente. El hombre que durante tantos años se escondió detrás de una fachada de amabilidad y devoción, ahora pasa sus días mirando paredes de concreto con nada más que sus propios pensamientos como compañía. El agresor está tras las rejas y allí permanecerá hasta el día de su muerte. Denise Holloway cumplió 18 meses de su condena de 3 años, obteniendo libertad anticipada por buena conducta y por completar exitosamente el programa de terapia ordenado por el tribunal. El 12 de mayo de 2020, a las 8 a.m. Precisas atravesó las puertas del reformatorio de mujeres de Ohio en Marysville como mujer libre. La mañana estaba nublada, clima típico de primavera en Ohio, pero para Denise el cielo gris se veía hermoso. Todo se veía hermoso: el estacionamiento, la cerca de malla detrás de ella, la vieja minivan donde su hermana Janet esperaba apoyada en la puerta del conductor con una sonrisa que no había mostrado en años. Pero Janet no estaba sola. Grace también estaba allí, su silla de ruedas al lado de la van, y en sus brazos estaba Hope, ahora de 21 meses, con un vestido rosa que Janet había comprado específicamente para la ocasión. Denise caminó hacia ellas lentamente, casi con cautela, como si moverse demasiado rápido pudiera romper el momento como un cristal. Había soñado con este reencuentro durante 18 meses, imaginándolo en las largas noches en su celda, visualizándose corriendo hacia los brazos de su hija. Pero ahora que realmente estaba sucediendo, sentía casi miedo. Miedo de que demasiado hubiera cambiado. Miedo de que Grace no la perdonara por haberse ido. Miedo de que Hope no reconociera a la abuela que solo había conocido a través de ventanas y visitas supervisadas. Se detuvo a unos pocos pasos de la silla de ruedas con los ojos llenos de lágrimas. Grace levantó la mirada hacia su madre con una expresión sin ira, sin resentimiento, solo amor. Extendió el brazo, el gesto torpe pero decidido. «¿Mamá?», dijo la palabra clara y fuerte. «Casa, ven a casa». Denise cayó de rodillas sobre el asfalto del estacionamiento, sin importarle la superficie áspera ni las lágrimas que corrían por su rostro, y abrazó a su hija. Permanecieron así por un largo tiempo, madre e hija, abrazadas mientras Janet se secaba las lágrimas y Hope balbuceaba feliz, demasiado pequeña para comprender el significado de lo que presenciaba, pero lo suficiente para sentir que el momento era importante. Cuando Denise finalmente se separó, miró a Hope con asombro.
La última vez que había sostenido a esta niña, Hope, apenas podía sentarse por sí misma. Ahora era una niña pequeña con cabello rizado y ojos curiosos con un vocabulario de al menos 20 palabras. «Gama», dijo Hope alcanzando a Denise con sus manitas gorditas. «Gama en casa». Denise rió entre lágrimas la primera risa genuina que había producido en meses. Tomó a Hope de los brazos de Grace y la sostuvo cerca respirando el aroma del champú de bebé de su cabello. La madre estaba en casa. La hija estaba a salvo. La nieta prosperaba. Contra todo pronóstico, después de todo lo que habían soportado esta familia, había sobrevivido. Tras su liberación, Denise se mudó a una pequeña casa de alquiler a solo 2 calles de la casa de Janet. El arreglo le permitía estar cerca de Grace y Hope, mientras respetaba la estructura cuidadosamente establecida por Janet durante los 18 meses de encarcelamiento de Denise. Janet continuó siendo la cuidadora principal de Grace, un rol que había asumido por completo. Pero Denise la visitaba todos los días sin excepción. Ayudaba con el cuidado de Hope, le leía cuentos antes de dormir, asistía a las sesiones de terapia de Grace y reconstruía lentamente la relación que se había fracturado por años de agotamiento, confianza equivocada y terrible ceguera. La terapia familiar se convirtió en un pilar de su nueva vida juntas. Una consejera especializada en trauma trabajaba con las 3 mujeres, ayudándolas a procesar lo sucedido y a encontrar formas de avanzar sin olvidar el pasado. Grace hizo progresos notables en los años posteriores al abuso. Con terapia intensiva y rehabilitación física continua, amplió sus habilidades de comunicación más allá de lo que cualquiera hubiera esperado. Aprendió a formar oraciones simples verbalmente y se volvió competente con tecnología avanzada de comunicación. Se inscribió en un programa diurno para adultos con discapacidades donde hizo amigos por primera vez en su vida. La gente la veía como Grace, no como una víctima o paciente. Y Hope creció. Se convirtió en una niña curiosa, alegre y brillante, que amaba la música, los animales, y pasar tiempo con su familia. Llamaba a Denise Gama, a Grace Mama, y a Janet Tía Jan. Y sabía que las 3 la amaban con un afecto protector y profundo. Sabía que su abuela había estado ausente por un tiempo debido a algo complicado que ocurrió antes del nacimiento de Hope. Sabía que tenía un abuelo que había hecho cosas muy malas, y vivía en un lugar donde van las personas que hacen daño. No conocía la historia completa, aún no. Denise, Grace y Janet habían acordado contarle la verdad cuando fuera lo suficientemente mayor para comprenderla, procesarla y decidir por sí misma cómo llevar ese conocimiento. En una entrevista reciente, le preguntaron a Denise cómo había logrado seguir adelante después de todo lo sucedido. Se sentó en silencio por un largo momento mirando por la ventana a Hope, jugando en el patio, persiguiendo mariposas con los brazos extendidos. Solía pensar que era un fracaso, dijo finalmente. No me di cuenta de lo que le estaba pasando a mi hija. Me casé con el hombre que la lastimó. Fui a prisión por intentar hacerle daño. Pero luego miro a esa niña allá afuera con toda su vida por delante, y miro a Grace que sobrevivió a algo que habría destruido a la mayoría de las personas. Y pienso que quizá no somos fracasos en absoluto. Tal vez solo somos personas que pasaron por el infierno y salieron del otro lado. Sonrió cansada pero genuina. El infierno no puede definirnos. Nosotros nos definimos a nosotros mismos. La historia de Denise Grace y Harold Carter no es solo la tragedia privada de una familia. Es una historia sobre cómo los sistemas diseñados para proteger a los ciudadanos más vulnerables pueden fallarles completa y catastróficamente. Grace Holloway vio a profesionales médicos regularmente durante los años de su abuso. Visitó doctores, asistió a sesiones de fisioterapia y recibió cuidado de asistentes en el hogar. Ninguno de estos profesionales realizó una evaluación de trauma. Ninguno hizo preguntas profundas sobre su vida familiar o investigó los cambios de comportamiento que documentaban en sus archivos. Cuando Grace se apartaba durante la terapia o parecía retraída ciertos días, esas observaciones se atribuían a su discapacidad en lugar de reconocerlas como posibles señales de algo mucho peor.
Los fallos se extendieron más allá de la atención médica. La asistente de salud a domicilio de Grace notó cambios en su comportamiento, pero no informó sus sospechas a las autoridades. El fisioterapeuta documentó episodios de comportamiento sin conectarlos a ningún patrón de preocupación. El aislamiento impuesto por Harold, reduciendo las visitas externas y cancelando las citas de ayuda, no fue cuestionado por nadie en posición de intervenir. En un sistema estirado por recortes de fondos y cargas de trabajo abrumadoras, Grace cayó por grietas que nunca deberían haber existido. Fue fallada por todas las instituciones que deberían haberla protegido, y las consecuencias de esos fallos resonarán en su vida para siempre. Quizá lo más perturbador fue el papel que jugó la discapacidad de Grace en ocultar el abuso. Debido a que no podía comunicarse con claridad sus intentos de contar lo que sucedía, fueron descartados o malinterpretados. Papá no podía significar casi cualquier cosa cuando lo decía alguien cuyo habla ya era difícil de entender. Como dependía de sus cuidadores para sobrevivir, no tenía manera de buscar ayuda independiente. Como la sociedad a menudo infantiliza a las personas con discapacidad, tratándolas como niños eternos, en lugar de seres humanos con las mismas vulnerabilidades y necesidades que cualquier otra persona, nadie consideró que Grace pudiera ser víctima de violencia sexual. La investigación muestra consistentemente que las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo tienen 7 veces más probabilidades de experimentar abuso sexual que quienes no tienen discapacidades. 7 veces. Sin embargo, la formación para profesionales de la salud, educadores y trabajadores sociales sobre cómo reconocer el abuso en esta población sigue siendo muy insuficiente en la mayoría de los estados. Las señales de advertencia se documentaron en archivos médicos, notas de terapia e informes de asistencia. Sin embargo, nunca se conectaron para formar un panorama coherente del abuso. La tragedia es que nadie estaba capacitado para interpretar lo que realmente significaban los cambios de comportamiento de una mujer con discapacidad. La historia de Grace exige que hagamos mejor las cosas. Exige que formemos a los profesionales para reconocer los signos de abuso, incluso cuando las víctimas no puedan hablar por sí mismas. Exige que creemos sistemas para reportes e investigaciones no verbales. Exige que dejemos de asumir que la discapacidad protege de los depredadores cuando en realidad a menudo hace a las personas más vulnerables. Cuando se dictaron los veredictos y se pronunciaron las sentencias, una pregunta quedó en la mente de todos los que siguieron el caso. ¿Se hizo justicia a Harold Carter? ¿Pasará sus años restantes en prisión federal envejeciendo en custodia protectora, aislado del mundo que alguna vez manipuló? Nunca más tendrá acceso a niños vulnerables. Nunca más caminará libre en la sociedad que traicionó. Según todas las medidas legales, la justicia se cumplió. El perpetrador fue capturado, juzgado, condenado y castigado al máximo que la ley permite. Pero el caso de Denise Holloway plantea preguntas más complejas sobre lo que significa realmente la justicia. Ella cometió delitos graves. No hay ambigüedad al respecto. Disparó a su esposo y al día siguiente volvió para administrarle medicamentos y apuñalarlo varias veces. En cualquier otro contexto, tales acciones habrían merecido un castigo severo. Sin embargo, la simpatía pública se volcó abrumadoramente a su favor. Las peticiones para su liberación reunieron cientos de miles de firmas. Los comentaristas legales debatieron si siquiera debería enfrentar cargos. Los fiscales, reconociendo las circunstancias extraordinarias, ofrecieron cargos reducidos que resultaron en una sentencia de solo 18 meses. ¿Fue esto justicia o fue otra cosa? Un reconocimiento de que la aplicación rígida de la ley a veces no toma en cuenta la profundidad completa de la experiencia humana. Consideremos la pregunta que enfrentó Denise en ese terrible momento cuando abrió el portátil de Harold y vio lo que él había hecho. Si supieras que tu cónyuge había estado abusando sexualmente de tu hijo con discapacidad durante años, grabando esos abusos como trofeos, ¿qué harías? ¿Confiarías en que el sistema de justicia lo manejaría correctamente? ¿Arriesgarías un juicio donde el trauma de tu hija se hiciera público? ¿Donde los abogados defensores cuestionaran su fiabilidad y el resultado dependiera del juicio de extraños?
¿O tomarías en ese momento de realidad colapsada la decisión en tus propias manos? Estas no son preguntas con respuestas cómodas. Nos obligan a enfrentar los límites de la ley, la naturaleza de la retribución y los instintos primarios que yacen bajo nuestra apariencia civilizada. Algunos argumentan que Denise debería haber enfrentado consecuencias más severas que permitir que el estrés emocional mitigara los crímenes violentos sienta un precedente peligroso. Otros sostienen que nunca debería haber sido acusada, que sus acciones representaron la respuesta natural de cualquier madre protegiendo a su hijo. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio complejo, donde reside gran parte de la moral humana. Denise Holloway infringió la ley y pagó por ello con tiempo en prisión. Pero también salvó a su hija de un criminal que el sistema no había detectado. Tal vez la justicia en casos tan complejos no pueda reducirse a veredictos y sentencias simples. Tal vez requiera que sostengamos múltiples verdades simultáneamente, que reconozcamos tanto el crimen como su contexto, que comprendamos que algunas situaciones llevan a los seres humanos más allá de los límites de la moral ordinaria. En el corazón de esta historia, más allá de todo el horror, el dolor y la complejidad legal, yace algo simple y profundo: el amor de una madre. Denise Holloway amaba a su hija con una ferocidad que definió toda su vida adulta. Trabajaba turnos dobles para que Grace pudiera asistir a su fisioterapia. Luchaba con compañías de seguros, distritos escolares y sistemas burocráticos que parecían diseñados para agotar a los padres. Se casó con un hombre que creía que la ayudaría a cargar con la responsabilidad del cuidado, confiando en él con la persona más preciosa de su mundo. Y cuando descubrió lo que ese hombre había hecho, su amor se transformó en algo completamente distinto. Algo antiguo, algo primario, algo que no podía ser contenido por tribunales, ni explicado por la psicología. Denise se convirtió en una fuerza vengadora, una madre llevada más allá de todos los límites de la resistencia humana. Y mientras la ley juzgaba sus acciones exigiendo un castigo por la violencia que cometió el corazón humano, entiende lo que la impulsó a esa violencia. Lo entendemos porque sabemos en lo más profundo que habríamos hecho lo mismo. Cualquier padre que haya sostenido a un hijo, que lo haya visto dormir, que haya imaginado los 1000 peligros que esperan en el mundo, sabe exactamente lo que sintió Denise al abrir ese portátil. Sabemos la rabia que debió consumirla. Sabemos la culpa que le siguió. Y sabemos que, dadas las mismas circunstancias, muy pocos de nosotros podríamos afirmar que habríamos actuado de manera diferente. En los años desde su liberación, Grace ha seguido desarrollando sus habilidades de comunicación. Ha encontrado su voz tanto literal como figurativamente, hablando con más claridad de lo que nadie pensaba posible. Y hay una frase que usa más que cualquier otra, ya sea hablando con su terapeuta, su tía, su hija o su madre. 3 palabras que contienen un universo entero de significado. Mamá, amor fuerte. Es quizás el resumen más elocuente de esta historia que alguien podría ofrecer una madre lo suficientemente fuerte como para hacer cosas terribles en defensa de su hijo. Una hija que sobrevivió lo inimaginable. Un amor que a pesar de todo perduró. Hoy, en una pequeña casa fuera de Columbus, Ohio, 3 generaciones de mujeres comparten su vida juntas. Denise carga con el peso de lo que hizo y de lo que no logró evitar. Grace lleva las cicatrices de años de violación, pero también la inesperada alegría de la maternidad. Y Hope, llamada así por lo que todavía es posible, lleva el futuro en sus pequeñas manos. No están definidas por el agresor que alguna vez vivió entre ellas. Están definidas por sí mismas, por su resiliencia, por su supervivencia, por la simple y extraordinaria verdad de que la vida continúa, incluso después de lo impensable de que de la oscuridad más profunda puede surgir la luz, que incluso el infierno no puede destruir el amor de una madre. Algunas historias no comienzan con violencia, comienzan con una sola frase que reescribe todo. Para Denise Holloway, esa frase llegó en un pasillo del hospital una noche de febrero, y nada volvió a ser igual. Pero las mejores historias, las que importan, las que permanecen con nosotros, mucho después de que se pronuncian las últimas palabras,
terminan con algo que no puede ser destruido: conexión, sanación, esperanza. Gracias por ver. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre las personas en tu vida que podrían estar sufriendo en silencio, si te recordó escuchar más atentamente a quienes no pueden expresarse con facilidad, entonces, recuerda dar me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte a este canal para más historias como esta. Tu apoyo hace posibles estas historias. Hasta la próxima, mantente seguro, atento, y nunca dejes de escuchar a quienes te necesitan.